Cuando viajas y lo haces con poco dinero, debes estar preparado para la aventura. Un saludo a todos, esto es Estado Natural Viajero y me encuentro en Karlovac, una pequeña ciudad en Croacia. Me dirijo a un sitio donde decidí quedarme por unos días en un barrio de clase media de apariencia tranquila, ubicado a 1 kilómetro del centro de la ciudad. En estos momentos, mientras busco el alojamiento, me hago la pregunta de si escogí bien o no el sitio para descansar. Y es que esto pareciera otro caso más de nada es lo que parece. Y lo digo porque muchas personas cuando se van a alojar en un sitio, lo primero que buscan es estar cerca del centro para tener acceso a los lugares de interés. Acompáñame en esta experiencia en la que les daré otra lección más de las apariencias no importan, con un alojamiento que uno jamás se imaginaría encontrar en un lugar como estos. Sean todos bienvenidos. En mi vida llevo acumulados tantos viajes escogiendo ciudades, muchas de ellas desconocidas, y la gran mayoría de los sitios que intento conocer por sus ambientes son de todo tipo, por lo que busco experiencias agradables por contar. Y es que me dirán qué hago aquí, y eso es como decir que un libro es bueno solamente por su cubierta, y eso no es del todo cierto, y por eso les voy a mostrar, mientras avanzo y cuento más de este sitio que escogí para quedarme. Las primeras apariencias engañan y es que me encuentro en una zona en la que está al lado de una vía de ferrocarril en el que al fondo se ven las barreras antisonido y con esto vienen las preguntas de si el alojamiento escogido fue el adecuado, aumentando en mí obviamente la incertidumbre en un barrio solitario en el que sus calles a plena tarde se encuentran así, desiertas. Ya tomada la reserva y dudando de lo acertado de mi escogencia, por fin di con el edificio, ayudado por un mapa de Google, y me dirigí a este lugar, que había reservado unos días antes con un precio bastante favorable. Por fin, de frente al apartamento, lo que me viene me cuestionó un poco, y fue ver un aviso de un departamento catalogado con 4 estrellas, que parecía ser el que había reservado. Algo ilógico para mí de encontrarlo en un sitio en el que al acercarme vi como unos citófonos se encontraban protegidos con rejillas, y nuestra llave, como tantas veces, en reservas hechas de aplicaciones, nos esperaba en una cajilla de al lado, a la cual había que darle una clave para luego abrir y tomar las llaves, en un acto que de forma frecuente se va repitiendo muchas veces cuando viajo, en una moderna relación de espías en la que quien me arrienda y yo jamás llegamos a tener contacto, solo por mensajes de texto y OK. Tomadas las llaves de esa caja, solo es abrir la puerta e ingresar para ver a dónde habíamos llegado. Malos, perversos, horribles, regulares, buenos, y les voy a mostrar una gran sorpresa de lo que es nada es lo que parece. Este es el alojamiento que se tomó para venir a Karlovac, un precio bastante razonable, y van a conocer el sitio por los detalles. Es una ciudad que no es muy turística, por lo visto, pero apenas llegamos, miren los pequeños detalles que hay y voy a mostrarles cada uno de los espacios que se encuentran. Aquí está lo que es el baño, completamente equipado, con lavadora, lavamanos, una buena ducha. Voy a pasar a una zona que es donde se duerme, pero antes esta es la disposición.
sería la habitación para dormir. Tiene su pequeño escritorio. Esta es la vista que hay. Inicialmente me da un poco de miedo con los alrededores, ya que está bastante alejado de todo. Pero lo que uno paga en realidad es el descanso y estar tranquilo. Hay dos baños. Hay uno que es sencillo. El otro ya lo vieron. Este es el baño que se había visto antes. Esta es la salita donde se puede descansar muy bien. Y había una zona más que estaba por descubrir. Miren la cocina. O sea, es un apartamento impresionante en una ciudad que inicialmente es una incógnita, nunca he estado, es pequeña, pero quieren hacer de esta ciudad uno de los grandes polos turísticos aquí en Croacia. Este sería el balcón. Vamos a abrirlo y sería el panorama sobre el que la vista que se tendría. Es un barrio tradicional, pero venía caminando por aquí y no esperaba así mayor cosa. La sorpresa ha sido bastante agradable. Un precio bastante razonable para un sitio de estos. Y con esto les quiero decir que apuesten a viajar por su propia iniciativa. Pasada la noche en este alojamiento es ver cómo amanece y recordar recién con abrir el balcón de nuestra habitación al lado ver esa vía de trenes y decir que aunque pueden haber algunos ruidos nocturnos de grandes trenes de carga que pasan por aquí destino a Zagreb, es posible dormir placenteramente sin estar a la defensiva de esos sonidos ni a los alrededores. Un apartamento bastante lujoso y equipado con todos los servicios que para dos personas por día vale 50 euros, algo impensable encontrar para un hotel de 3 estrellas en esta zona de Croacia, que fácilmente valen entre 90 a 150 euros por noche. Aclaro que lugares como este obviamente subirán en el tiempo, todo cuando hay oferta y demanda, y eso también debe tenerse en cuenta. En total me quedé en este lugar 3 noches. Mientras les voy mostrando detalles de este gran alojamiento que al comienzo dudaba de su existencia por las primeras vistas exteriores que tenía, es justo reconocer lugares de este tipo que hoy gracias a varias plataformas de internet son la salvación para quienes como yo, con presupuestos bastante ajustados, queremos encontrar sitios con precios coherentes. Debo decir que por experiencia propia, en un 90% de las veces esas reservas salen bien y en otras ocasiones no lo son tanto. Así es como viajar es una experiencia que cada uno va haciendo sobre sus propias vivencias. Y por eso les he querido compartir otro caso más de nada es lo que parece, ya que bastantes consideran que viajar debe hacerse con bastantes recursos, pero si se es organizado y se planifica, se puede viajar con poco, con la comodidad de un rico. Espero que les haya gustado esta sencilla historia que suele ser el quebradero de cabeza de quienes preparan un viaje al tener que elegir alojamientos. Mis consejos básicos son mirar opciones, planificar con tiempo, estudiar rutas y planes alternativos. Con esto siempre habrá soluciones.
Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos por aquí en Carlovats, de la que verán en los siguientes capítulos que de pequeños inconvenientes aparecen soluciones naturales. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.